Tal vez alguna vez te has preguntado por qué la vida duele tanto. ¿Por qué hay heridas que no se cierran? Pérdidas que no se olvidan. Silencios que pesan más que cualquier palabra. ¿Por qué Dios parece callar justo cuando más necesitas escucharlo? Hay momentos en los que el alma se quiebra sin hacer ruido. Momentos en los que te levantas, respiras y finges que todo está bien, pero por dentro llevas un huracán que nadie ve. Son esos días en los que el corazón late despacio, no por falta de vida, sino por exceso de cansancio. Cansancio de esperar, de intentar, de creer y de no entender. Y entonces llega esa pregunta que arde. ¿Por qué me pasó esto a mí? Esa pregunta que no tiene respuesta rápida, que se clava en el pecho y se convierte en eco, porque cuando el dolor es profundo, ni las palabras bastan. Pero déjame decirte algo, detrás de cada herida hay una historia, y detrás de cada historia hay una intención divina. A veces el dolor llega como una tormenta que destruye lo que conocías, pero esa tormenta no vino para castigarte, vino para revelarte quién eres realmente. Porque cuando la vida se rompe, cuando ya no tienes fuerzas para sostener nada, ahí es donde comienza lo sagrado, la rendición, el encuentro, el propósito. Muchos piensan que el dolor es enemigo de la fe, pero el dolor, cuando se entrega a Dios, se convierte en el lenguaje más profundo del alma, porque solo quien ha llorado con honestidad puede entender la voz del cielo en medio del silencio. Y es que el sufrimiento, aunque quema, purifica, aunque duele, despierta, aunque parezca injusto, transforma. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Cada lágrima que cae se convierte en semilla de algo nuevo. Cada pérdida que te parte el alma está preparando el terreno para algo que aún no ves. Y quizás ahora mismo estés ahí, en medio del caos, preguntándote si todavía hay esperanza, si tu vida puede tener sentido después de tanto dolor. Y la respuesta es sí. Sí hay propósito. Sí hay redención. Sí hay una historia más allá de la herida. Porque cuando todo parece terminar, Dios apenas está comenzando. Él no escribe con tinta de derrota, escribe con lágrimas transformadas en luz. Así que respira, deja que el alma se calme por un momento. Aunque no lo sientas, Dios sigue ahí. Él no se fue cuando la vida te dolió, se quedó en silencio trabajando en lo invisible. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo por este camino interior, por esta senda donde el dolor se convierte en maestro y la herida se transforma en propósito. No será un camino fácil, pero sí será verdadero, porque descubrir el propósito no se trata de huir del dolor, sino de permitir que el dolor nos enseñe a ver con los ojos del alma. Y cuando eso ocurre, ya nada vuelve a ser igual. El pasado deja de ser una cárcel y se convierte en semilla. La herida deja de ser marca de vergüenza y se transforma en testimonio. Porque cada historia rota puede ser usada por Dios para iluminar a otros. Si estás dispuesto a mirar tu dolor con nuevos ojos, si estás dispuesto a dejar que Dios le dé un sentido nuevo, entonces este mensaje es para ti. Porque quizás no lo sabes todavía, pero tu dolor está gestando propósito. Y lo que hoy duele, mañana puede sanar a muchos. Quizás hoy tu corazón está agotado, cansado de resistir, cansado de esperar, cansado de creer. No un cansancio físico, sino ese que se instala en el alma. Ese que te roba el brillo de los ojos y el deseo de seguir soñando. A veces la vida golpea sin aviso, te arrebata personas, te cambia los planes, te rompe las certezas y te deja ahí, frente al espejo, tratando de entender quién eres después de tanto perder. Hay dolores que no se ven, pero que lo cambian todo.
Dolores que se esconden detrás de una sonrisa, que duermen contigo, que te acompañan en silencio, que te hacen dudar si vale la pena seguir luchando. Y sin embargo, sigues de pie, quizás no por fuerza, sino por pura esperanza, por ese instinto misterioso del alma que te dice que no puede terminar así, que debe haber algo más, que este sufrimiento no puede ser inútil. Pero ¿cuántas veces has sentido que Dios se quedó callado? ¿Cuántas veces oraste y no recibiste respuesta? ¿Cuántas veces te dolió ver cómo otros avanzaban mientras tú solo sobrevivías? El silencio de Dios duele más que el rechazo del mundo, porque cuando Él calla, parece que el cielo se cerrara. Y sin embargo, es en ese silencio donde muchas veces Él trabaja más profundo. El dolor tiene un propósito oculto: revelar quién eres. Cuando la vida te quita lo que amabas, te obliga a mirar hacia adentro. Y ahí, en el fondo, descubres cosas que nunca habrías visto en la comodidad. El dolor no viene para castigarte, viene para despertarte. Viene para mostrarte lo que realmente importa, para enseñarte que no todo lo que pierdes será esencial, y que incluso lo que se rompe puede volverse sagrado. Muchos piensan que fe significa no sentir dolor, pero la fe verdadera se demuestra precisamente en medio del dolor. Fe no es negar el sufrimiento. Fe es mirar al cielo en medio de las ruinas y seguir diciendo confío. Hay personas que cargan pérdidas inmensas, que caminan con el alma herida, que sonríen mientras por dentro están gritando. Y aún así, esas personas son las que más luz tienen, porque aprendieron que el dolor no destruye a quien lo entrega a Dios, lo transforma. El sufrimiento no es señal de debilidad, es señal de humanidad. Es parte de esta vida que todos compartimos, porque nadie atraviesa la existencia sin heridas. La diferencia está en qué hacemos con ellas. Algunos dejan que la herida se pudra por dentro, otros la entregan y la convierten en mensaje. La misma herida que te lastimó puede convertirse en la fuente que dé vida a otros. Pero para eso hay que dejar de resistir, dejar de pelear con la realidad, dejar de pensar que la vida debería ser perfecta. Aceptar la propia historia no es rendirse, es abrir espacio para que Dios la transforme. Cuando Jesús caminó entre nosotros, Él también conoció el dolor. Lloró, fue traicionado, fue incomprendido. Y aún así, su sufrimiento se convirtió en el puente que nos conecta con la vida eterna. Él nos enseñó que el amor verdadero pasa por la cruz y que el propósito siempre nace del sacrificio. Si Cristo no huyó del dolor, ¿por qué nosotros creemos que debemos evitarlo a toda costa? A veces el milagro no es que la herida desaparezca, sino que aprendas a caminar con ella y aún así seguir creyendo. El dolor desnuda el alma. Te deja sin máscaras, sin defensas, sin respuestas. Y aunque duela, ese es el lugar donde Dios te reconstruye desde cero. Él no puede sanar lo que finges que no existe, solo puede transformar lo que le entregas con sinceridad. Tal vez en este momento no entiendes por qué perdiste tanto, por qué esa persona se fue, por qué ese sueño se rompió, por qué la vida tomó un rumbo tan distinto al que imaginabas. Pero déjame decirte algo, la pérdida también enseña, la ausencia también revela, el vacío también habla. Y a veces, cuando ya no queda nada, descubres que Dios es suficiente. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a transformarlo. Porque cuando el sufrimiento pasa por las manos del Creador, deja de ser una herida y se convierte en propósito. Quizás hoy no ves sentido en lo que vives, pero un día mirarás atrás y dirás, si no hubiera pasado por aquel valle, no sería quien soy hoy. No hay madurez sin quebranto. No hay sabiduría sin lágrimas, no hay propósito sin dolor. Y aunque duela, eso también es gracia. Gracia que no se entiende pero que sostiene. Gracia que no se ve pero que nunca falla. Así es la realidad humana, frágil, imperfecta, pero profundamente amada. Y en esa fragilidad, Dios revela su fuerza. Porque solo cuando todo se derrumba,
el alma aprende a descansar en lo eterno. La Biblia está llena de historias donde la oscuridad se convierte en camino, donde el sufrimiento se transforma en propósito. No hay un solo héroe de la fe que no haya pasado por la escuela del dolor. Porque el propósito, antes de elevarte, te rompe. Antes de brillar, te purifica. Dios no construye en la comodidad, Él forma en el fuego. Y cada historia sagrada lo demuestra. José, el propósito que nació del pozo. José era un joven soñador, amado por su padre y odiado por sus hermanos. Sus sueños hablaban de grandeza, pero nadie a su alrededor lo entendía. Un día, por envidia, fue arrojado a un pozo y vendido como esclavo. Todo lo que amaba le fue quitado: su libertad, su familia, su identidad. Imagínalo allí, en el fondo del pozo, solo, confundido, preguntándose por qué Dios permitió eso. Lo que él no sabía era que ese pozo no era su final, sino el inicio del camino hacia su destino. En Egipto fue traicionado, acusado injustamente y encarcelado. Pero incluso en la prisión, Dios seguía con él. El mismo Dios que parecía haberlo olvidado estaba escribiendo una historia que cambiaría el curso de su vida. Años después, José se convirtió en gobernador de Egipto. Y cuando volvió a ver a sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, no los castigó. Los abrazó y les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para dar vida a muchos». Génesis 50:20. José entendió que la herida que lo marcó era la herramienta que Dios usó para salvar a otros. El pozo fue su puerta al propósito, y lo que un día lo hizo llorar se convirtió en la razón de su existencia. Job, la fe que sobrevive a la ruina. Job tenía una vida plena: familia, salud, riqueza, respeto. Y en un solo día lo perdió todo. Sus hijos murieron, su cuerpo se enfermó, su alma se quebró. El silencio de Dios parecía insoportable. Sus amigos lo juzgaron, su esposa le pidió que se rindiera, pero Job, entre las cenizas, dijo una de las frases más poderosas de toda la Escritura: «Yo sé que mi Redentor vive». No lo dijo desde la abundancia, sino desde la pérdida. No lo dijo cuando todo iba bien, sino cuando lo único que le quedaba era la fe desnuda. Job descubrió que hay cosas que solo se conocen cuando todo se derrumba. Aprendió que Dios no siempre explica, pero siempre acompaña. Y que incluso cuando el cielo guarda silencio, la presencia divina no se ausenta. Al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Pero lo más grande que recibió no fueron riquezas. Fue una fe más profunda, una mirada más clara, una relación con Dios que no dependía de los porqués. Su dolor se convirtió en su mayor revelación. Porque quien pasa por el fuego con fe, sale del fuego con propósito. David no nació en un palacio, sino en un campo. Mientras sus hermanos eran presentados ante el profeta Samuel, él cuidaba ovejas, invisible para todos, menos para Dios. Fue en ese anonimato donde aprendió a tocar el arpa, a pelear contra leones, a escribir salmos. Fue en ese silencio donde se forjó el corazón del rey. Cuando enfrentó a Goliat, no lo hizo con fuerza humana, sino con la confianza de quien conocía a Dios en lo secreto. Y cuando fue ungido, no subió inmediatamente al trono. Fue perseguido, humillado y traicionado. Dios lo entrenó con lágrimas antes de coronarlo con gloria, porque antes de confiarle el reino, necesitaba formar en él la humildad y la compasión. David entendió que la espera no es castigo, es preparación, y que las temporadas de dolor son el taller donde Dios moldea el carácter. El apóstol Pablo conoció el sufrimiento como pocos. Fue perseguido, golpeado, encarcelado, traicionado, y aún así escribió: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Segunda de Corintios 12:10. Su vida entera fue una contradicción. Cuanto más lo herían, más resplandecía la gracia de Dios en él. Tenía un aguijón en la carne, una debilidad que lo acompañaba siempre. Le pidió a Dios que se la quitara, pero Dios le respondió: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo comprendió que la herida no lo limitaba, lo hacía depender más profundamente de Dios, y esa dependencia era su verdadera fuerza.
predicó el amor en medio de prisiones, cantó en medio del dolor, y su testimonio sigue transformando vidas hasta hoy. Pablo descubrió que cuando entregas tu dolor a Dios, Él lo convierte en mensaje eterno. Un mismo patrón divino. José, Job, David y Pablo. 4 hombres, 4 historias, un mismo principio. La gloria siempre pasa por la herida. Dios no evita el dolor, lo redime. No borra las cicatrices, las usa como señales de su fidelidad. Y cuando miras la vida con los ojos del Espíritu, te das cuenta de que cada lágrima fue un ladrillo en el camino de tu propósito. El sufrimiento no es el enemigo del plan de Dios, es parte del plan. Porque sin oscuridad no se aprende a valorar la luz. Sin pérdida no se entiende el valor de lo eterno. Sin dolor no se aprende a amar de verdad. Y cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia. Dejas de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienzas a decir, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres hacer a través de esto? Ahí comienza la transformación. Ahí la herida se vuelve altar. Ahí el llanto se convierte en oración. El dolor no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Y cuando Él habla, el caos se ordena, las ruinas florecen y el alma descubre que nunca estuvo sola. Ahora que has visto cómo Dios transformó las heridas de José, de Job, de David y de Pablo, es momento de mirar tu propia historia. Porque la fe no es solo para admirar, es para aplicar, para encarnar, para vivir. Rendir el dolor no significa olvidarlo, significa entregarlo a las manos del único que puede darle sentido. El dolor deja de ser prisión cuando se convierte en semilla. Muchos viven tratando de escapar de su historia, intentando tapar el pasado, borrar las cicatrices, como si doler fuera sinónimo de fracasar. Pero no es así. Doler es parte de sanar, y sanar no es volver a ser el mismo, es permitir que Dios te haga nuevo. La primera lección es aceptar el proceso. No todo lo que duele está mal. A veces el dolor es la herramienta que el cielo usa para abrirnos los ojos. Cuando algo se rompe, tu primera reacción es resistir, pero cuanto más resistes, más duele. Cuando finalmente sueltas, descubres que el dolor tenía un propósito oculto. Aceptar no significa resignarse, significa confiar. Es decirle a Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en que no desperdiciarás mi sufrimiento. Cada lágrima cuenta. Cada noche en silencio cuenta. Cada pérdida, por más injusta que parezca, está siendo tejida en una historia que un día entenderás. El oro solo brilla después del fuego. La fe solo madura después de la prueba. La segunda lección es convertir la herida en compasión. Quien ha llorado de verdad, aprende a mirar con ternura. Quien ha sufrido, deja de juzgar y empieza a comprender. Dios no te sana solo para ti, te sana para que sanes a otros, te consuela para que seas consuelo. Pablo lo dijo con claridad. Dios nos consuela en toda tribulación para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo que hoy duele puede convertirse mañana en el puente que lleve esperanza a otro corazón. Tu historia puede ser la respuesta a la oración de alguien. Tus cicatrices pueden ser el mapa que otro necesita para no perderse. Nada de lo que viviste es inútil. Dios transforma cada fragmento, cada lágrima, cada caída en herramientas de propósito. La tercera lección es cambiar la mirada. No puedes controlar lo que perdiste, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. Quizás esa relación que terminó te liberó para descubrir tu valor. Quizás esa puerta que se cerró evitó una caída más grande. Quizás esa soledad que dolió tanto te llevó a conocerte por dentro. Dios nunca quita algo sin intención. A veces no lo ves en el momento, pero cuando el tiempo pasa, entiendes que su no fue protección. Cambiar la mirada es ver con ojos de propósito. Es creer que, aunque el terreno esté vacío, la semilla sigue ahí. Y cuando llegue el tiempo, brotará. Rendirse no es perder la esperanza, es confiar en que Dios sigue escribiendo incluso cuando tú no entiendes el capítulo.
La cuarta lección es orar diferente. No con palabras ensayadas, sino con el corazón desnudo. Orar cuando todo va bien es fácil. Orar cuando todo duele es sagrado. Dios no busca discursos, busca verdad. Busca esa oración rota que sale entre lágrimas, esa voz temblorosa que dice, «Ayúdame, Señor, no puedo solo». Esa oración, aunque parezca débil, es la que abre los cielos. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el alma. Y cuando el alma cambia, la historia también empieza a transformarse. Habla con Dios como con un amigo. Dile lo que te duele, lo que temes, lo que no entiendes. Él no se escandaliza por tu dolor. Él lo toma, lo limpia y lo convierte en propósito. Y la última lección, renacer. Porque todo lo que pasa por las manos de Dios resucita de alguna forma. Revivir no es volver atrás, es avanzar con un corazón más sabio, más tierno, más real. Cuando entregas tu dolor, no pierdes, ganas perspectiva, compasión, fe. Empiezas a ver la vida desde otro lugar, ya no desde la herida, sino desde la esperanza. Tu historia no termina en el sufrimiento. El dolor fue solo el capítulo, no el libro completo. Dios está haciendo algo nuevo. Quizás no lo ves todavía, pero lo sentirás cuando un día mires atrás y veas que lo que antes te rompía, ahora te impulsa. Y entonces comprenderás. No se trataba de perder, se trataba de renacer. El propósito no elimina el dolor, lo transforma en poder. El sufrimiento no desaparece, pero deja de ser sombra y se convierte en fuego que ilumina. La vida no siempre tiene sentido inmediato, pero siempre tiene dirección cuando la dejas en manos de Dios. Tu historia con todo lo que dolió puede ser la llave que abra el corazón de alguien más, porque lo que has vivido no te hacen menos valioso, te hacen más humano, más sabio, más verdadero. Y en ese proceso, tu alma aprende la lección más grande de todas. No hay dolor inútil cuando se entrega con amor. Cierra los ojos por un momento, respira despacio, siente el aire entrar, salir, limpiar. Ese aire también es vida, también es gracia. Mira por un instante, sin miedo. Todo lo que viviste, incluso lo que te rompió, te trajo hasta aquí. Cada lágrima, cada noche sin respuesta, cada vez que pensaste en rendirte, Dios estaba ahí. Callado sí, pero trabajando en silencio. Nada fue inútil, ni una sola lágrima se perdió, ni una oración se evaporó, ni un suspiro fue ignorado. Y quizás hoy sea el momento de soltar, de dejar de pelear con el pasado, de poner en manos de Dios lo que no puedes reparar. No necesitas entenderlo todo para confiar, solo necesitas abrir el corazón y decir, Señor, haz de mi dolor algo que tenga sentido. No lo borres, transfórmalo. Oración. Dios amado, tú que conoces cada rincón de mi alma, tú que sabes lo que oculto incluso de mí mismo, hoy te entrego mis heridas. Te entrego lo que aún sangra, lo que no entiendo, lo que me cuesta perdonar, lo que aún me pesa. Te entrego mis miedos y mis intentos de control. Enséñame a ver con tus ojos, a confiar incluso cuando el cielo parece cerrado. No quiero seguir corriendo de mi historia, quiero verla contigo, a tu lado, hasta descubrir la belleza que escondía mi dolor. Convierte mis lágrimas en semillas de esperanza. Convierte mis ruinas en fundamento de propósito. Convierte mi herida en testimonio. Si alguna vez mi voz se quiebra, que tu espíritu sea mi aliento. Si vuelvo a caer, levántame. Y si vuelvo a dudar, recuérdame que tu amor no depende de mis fuerzas.
Hoy te digo, Dios, no quiero una vida sin pruebas, quiero una vida con propósito. Quiero que todo lo que he vivido sirva para algo eterno. Hazme instrumento de consuelo, voz para quien no puede hablar, abrazo para quien ya no tiene fuerzas. Haz que mi historia, aun con sus grietas, refleje tu luz. Y cuando mi corazón olvide, recuérdame que la cruz fue dolor, pero también fue redención. Ahora repite conmigo, despacio, desde el alma. Mi dolor no me destruye, me transforma. Mi historia no termina en las lágrimas, termina en el propósito. Y aunque hoy no vea el camino, sé que Dios está escribiendo algo hermoso. Deja que esa declaración te habite, deja que se vuelva semilla dentro de ti, porque el propósito no se busca, se revela cuando dejas que el amor transforme el dolor. Y cuando llegue ese día, cuando mires atrás y veas todo lo que caminaste, cuando tus cicatrices brillen más que tus heridas, entenderás que nunca estuviste solo. Aun cuando todo parece perdido, el autor de tu historia sigue escribiendo el próximo capítulo.